vida del licenciado Christopher Lainez, y él es abogado notario de la Universidad, graduado de la Universidad Rafael Landívar, y tiene especializaciones en Derecho Internacional, Comercial y Arbitral por las siguientes instituciones. Tiene por la Universidad de Washington College on Law de American University, por parte del Instituto Ruso de Derecho Privado y Arbitraje, y también por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Es entrenador y árbitro en competencias internacionales en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. También tiene experiencia profesional en litigios internacionales en firmas de abogados e instituciones arbitrales en Guatemala, Europa y Asia. También es miembro de las siguientes asociaciones profesionales, como el Instituto de Árbitros Internacionales y la Asociación de Abogados Internacionales de California. Compañeros, un aplauso muy fuerte para el licenciado Christopher Lainez. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, externarles una felicitación por propiciar actividades como esto. El derecho internacional, la verdad que en el caso de Guatemala siempre se deja para especializaciones o maestrías, y lo que se estudia a nivel de grado usualmente no es tan profundo. Entonces, pues, me alegra que en este caso la Universidad de San Marcos esté propiciando este tipo de eventos para poder más que todo adentrarnos en este tema tan apasionante y sobre poder mejorar nuestra calidad como profesionales. Bueno, muy bien. En primer lugar, me gustaría decirles, voy a... solo un momento. Bueno, entonces, ¿si me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, quisiera que me pusieran toda la atención posible. O voy a pasarles la presentación para que no tengan la molestia de estar dándole fotos o querer copiarla, y tratemos de entender los conceptos que vamos a transmitir el día de hoy. Bueno, en primer lugar, la presentación de hoy es 3 pasos. Vamos a conocer a modo general la clasificación de los tratados, y en particular han pedido de tratados en específico, que, bueno, en este caso decidió por tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como una convención más de comercial, o es la Convención de 40 de la Internacional. Entonces, esos van a ser los 3 puntos. Vamos a iniciar primero. Muy bien. La presentación que nos han brindado anterior a la mía, que ha sido una excelente base para comprender lo que vamos a analizar el día de hoy. Los tratados en general se dividen en 2 tipos. Tenemos los tratados universales y, en segundo lugar, los tratados regionales. ¿En qué radica la diferencia? En el alcance de los tratados. Por ejemplo, un tratado va a ser universal si ese tratado tiene como estados parte a estados de todos los continentes. Será regional cuando sea reducido a un grupo geográfico pequeño. En este caso, hay una diversidad de tratados, y ahí vamos a hacer esta analogía. Yo siempre he considerado que el derecho internacional público, que estudia todos los tratados, tiene una gran semejanza con el derecho administrativo nacional. ¿Por qué razón? Porque en el derecho administrativo nacional, las leyes, cuando uno estudia, le dicen son infinitas, son demasiadas, uno no las puede listar o codificar. Lo mismo sucede con los tratados. Son de gran naturaleza, de diferente alcance, que no existe una compilación final para decir, bueno, esta es la lista final de todos los tratados. Entonces, acá he decidido darles una pequeña clasificación. Tenemos los tratados generales. En realidad, yo ubico como tratado general únicamente a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es como el Tratado de los Tratados. ¿Por qué? Porque esta convención o este tratado contempla los pasos que se deben hacer para celebrar un tratado. No obstante que los estados pueden claramente, a través de su derecho nacional, establecer unos pasos diferentes. Segundo, este tratado es importante porque establece las reglas de interpretación de los tratados. Es decir, un tratado no se interpreta con las reglas de la ley del organismo judicial de Guatemala. Un tratado, cualquiera que sea, se interpreta
de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del cual Guatemala es parte. Luego, con los tratados de afiliación. Súper básico, los tratados que hacen a un Estado parte de una organización. Por ejemplo, Guatemala es parte de la ONU, pues son tratados de afiliación, entonces es la Carta de la ONU. La Carta de la OEA, otro tratado de afiliación, porque a través de ese tratado Guatemala se afilió a la Organización de Estados Americanos. Luego tenemos los tratados en materia específica, y aquí es donde mi parte favorita, porque acá es donde analizamos las materias que tenemos usualmente a nivel local y las analizamos a nivel internacional. Entonces tenemos de diferentes materias, tenemos desde derechos humanos, derecho migratorio, derecho penal internacional, derecho de los pueblos indígenas, derecho del trabajo y derecho comercial. Como les dije el día de hoy, me voy a centrar en, considero yo, parte de lo que es mejor de los dos mundos, aplicado a nuestro caso, ¿verdad? Que en este caso sería la Convención Americana y la Convención de Compraventa Internacional. Siguiente, por favor. Muy bien, siguiente. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de la Convención Americana. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a analizar. Les voy a presentar yo estos dos tratados en una fórmula de 3 pasos. Primer paso, conozcamos esta convención. ¿De qué es? ¿De qué viene? ¿De qué trata? Y de eso trata este primer paso. Bueno, nombre oficial, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya el litigio interamericano a veces pasa que algún otro abogado muy tecnicista depende cuando dice Convención Americana de Derechos Humanos, porque a su consideración tiene una connotación importante el sobre y el de. Para mí no hay una gran diferencia, como ustedes quieran, pero el nombre oficial es Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta convención, es importante decir, únicamente aplica a los estados americanos, a los que son parte del hemisferio norte, centro y sur de nuestro continente americano. Guatemala lo ratificó en 1978, entró en vigor ese mismo año para Guatemala y 9 años después Guatemala aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un sistema de protección a la propia convención. No todas las convenciones tienen un sistema como la Corte Interamericana, es decir, la Corte Interamericana está dedicada para ajusticiar el cumplimiento o incumplimiento de lo que establece la Convención Americana. Si me preguntan qué otro tratado tiene un sistema de protección como una corte, ninguno, en específico ninguno. De ahí, si tenemos algún problema a nivel internacional de un tratado, tenemos que ir directamente a la Haya ante la Corte Internacional de Justicia. Pero en específico de esta convención tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, conozcamos todavía parte de la convención y veamos el contenido. Y aquí me gustaría que pongamos mucha atención, especialmente en la primera parte. La primera parte contempla 3 grandes apartados de la Convención Americana. Es decir, que ustedes van a la Convención Americana y van a identificar 3 partes importantes. No está identificado como su parte 1, su parte 2, pero se infiere a partir del estudio que se ha hecho. En la primera parte se establecen los deberes de los estados, es decir, a qué se comprometieron los estados cuando aceptaron la Convención Americana de Derechos Humanos. Y Guatemala aceptó 2 condiciones, es decir, Guatemala dijo, ok, yo voy a ratificar y aceptar la Convención Americana y me voy a comprometer a 2 cosas. 1, me voy a comprometer a que todos los habitantes que estén en mi país disfruten o les sean respetados los derechos que tiene la Convención. De cualquier forma, es decir, esa obligación cae en cualquier agente del Estado. Y la segunda obligación que asumió el Estado de Guatemala es la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana. Y aquí surge un gran debate, porque en el caso de Guatemala siempre hay una pregunta que siempre está reluciendo: ¿qué está arriba, la Convención Americana o la Constitución? Es una pregunta clásica. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, la Corte de Constitucionalidad ha aplicado una. Yo no me gusta mucho esa respuesta, la entiendo por qué la hace, pero no la comparto y les voy a explicar por qué. La Corte de Constitucionalidad ha dicho, bueno, no hay necesidad de enfrentar dos normativas jurídicas, pueden coexistir, es decir, tenemos nuestra Constitución y tenemos el tratado. Lo que podemos hacer es que cuando el tratado sea más beneficioso,
Dejamos de aplicar la Constitución y aplicamos el tratado. Eso, sin tecnicismos, es una derogación, es decir, le estamos dando preferencia a algo que no es la Constitución, a algo que el constituyente no redactó. Entonces, desde mi punto de vista, esa opinión que mantiene la Corte, aunque es atinada porque evita conflictos entre los que apoyan la Constitución y entre los que apoyan los tratados, me parece que no está del todo sustentada. ¿Y aquí va por qué? Porque el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados expresamente establece: los estados tienen que cumplir de buena fe los tratados y su derecho interno no será una excusa para ello. La pregunta es: ¿de qué forma ve el derecho internacional al derecho nacional? Replanteo la pregunta: ¿es que acaso el derecho internacional distingue entre las leyes que emite el legislativo y las que emite la Asamblea Nacional Constituyente y que tienen por ende rango superior en un país? No. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados considera derecho interno a toda aquella normativa que sea emitida por los órganos de un Estado. Si el Estado le llama reglamento, si le llama ley, si le llama constitución, ley constitucional, al derecho internacional no le importa, eso es derecho interno. Entonces, me parece que la Corte de Constitucionalidad ha adoptado una posición bien conciliatoria y es respetable, pero a la luz del derecho internacional, si yo como Estado me comprometo a algo y yo luego hago una ley nacional que diga lo contrario, pues hay responsabilidad internacional del Estado, porque yo no puedo invocar lo que dice mi derecho interno como una excusa. Y a mí me gusta hacer esta analogía con los contratos. Si yo vengo una persona y celebro un contrato de compra-venta de mercadería y yo le digo que la fecha de entregar la mercadería será el 1 de mayo, pero a mí se me ocurre hacer una nota, la firmo yo y señalo que la fecha de entrega de la mercadería será el 5 de mayo. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. La pregunta que corresponde hacer es: ¿sería válida esa modificación al contrato o ese irrespeto al contrato? Y la lógica nos dice que no. ¿Por qué? Porque arriba de una opinión unilateral de las partes siempre está el acuerdo de voluntades. Lo mismo sucede con los tratados. Yo no puedo firmar un tratado y luego tener como excusa que mi derecho constitucional no me permite cumplir con un tratado. Entonces, en el caso de Guatemala, recapitulando, tenemos dos obligaciones a las que se comprometió cuando firmó la Convención Americana. Uno, dijo: yo voy a respetar los derechos que estén en la Convención. Y dos, si mi legislación nacional no respeta la Convención, ahí hay algo. Yo voy a modificar mis leyes de tal modo que mi derecho interno se ajuste a la Convención. Y esta pregunta, que aquí en Guatemala tenemos el debate: ¿es superior la Convención Americana o la Constitución?, recién ha dado la respuesta la Corte Interamericana. En un caso contra México, vamos a verlo más adelante, la Constitución mexicana tiene un tipo de regulación respecto de la prisión preventiva. Sometieron el caso ante la Corte Interamericana, argumentando que no obstante que la Constitución era ley superior, violaba la Convención. Y entonces al fin llegó un caso ante la Corte Interamericana donde le decían: resuelvan, ¿qué es superior? ¿La Convención o la Constitución? Y la respuesta fue obvia. La Corte Interamericana le dijo: México, tu Constitución es inconvencional. Quiere decir, modificará, ajusta a la Convención. ¿Por qué? Porque te comprometiste a adecuar tu derecho interno a lo que firmaste cuando aceptaste la Convención Americana. Es una posición drástica, sí, pero es la correcta, porque en derecho internacional público los estados se tratan entre pares. Ellos tienen el mismo nivel y por lo tanto todos deben de cumplir lo que establecen sus compromisos. La segunda parte, o la segunda sección de la parte 1 de la Convención Americana, contempla propiamente los derechos que tienen las personas. Y si ustedes ven la Convención Americana, tenemos los derechos civiles y políticos únicamente de forma tipo catálogo. Se regula desde el derecho a la vida, las garantías judiciales, libertad de expresión, entre otros. Y por último tenemos un solo artículo para los derechos económicos, sociales o culturales. ¿Por qué? Porque en 1969, cuando se estaba negociando la Convención Americana, los derechos económicos, sociales y culturales
no tienen el pegue del día de hoy. ¿Cuál pegue? En ese entonces no se hablaba del derecho al medio ambiente sano. No había necesidad tampoco de hablar del derecho al agua potable en muchos países. Y por esa razón se le dedicó un artículo. Y de hecho, cuando se lee ese artículo, solo establece los países partes de esta convención procurarán desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales. El único artículo, para fortuna de nosotros, tenemos otros instrumentos que sí lo reconocen, a modo de ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que cabe recordar es un tratado universal, aunque está escrito no solo estados del hemisferio, sino que también estados de otros continentes. Y por último, la parte 2, bueno, es decir, la convención tiene una parte 3 y una parte, eventualmente una parte 4, pero la importante para mí también es la parte 2, porque la parte 2 define lo que, como dijera el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, lo que los altos publicistas, es decir, los doctrinarios renombrados en esta materia, denominan como el sistema interamericano. Y el sistema interamericano no es más que la forma en que la convención fue diseñada para proteger que se cumplieran cada uno de los artículos que establece ahí. Y el sistema interamericano no es nada más que la posibilidad de que los individuales demanden al Estado de Guatemala o a los Estados partes por incumplimiento a lo que establezca la convención. Esta afirmación tiene truco, porque los individuales no pueden demandar, pero sí inician el procedimiento. Lo vamos a explicar más adelante. Pasamos a la siguiente. Ahora, un tema importantísimo, y es el paso 2 de esta presentación. Paso 1, ya conocimos la Convención Americana, ya conocimos a qué se metió Guatemala, a qué se comprometió el Estado de Guatemala, ya sabemos qué derechos se reconocen. Pregunta número 2, ¿quién debe aplicar esta convención? O sea, yo, aquí como ponente y ciudadano, ¿estoy obligado a aplicar la convención? ¿O quién? En 2 casos ha dado la respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la primera fue la primera vez que tocó el tema, y lo tocó por vía de una figura jurídica que le denominó control de convencionalidad. Así le denominó esa figura. Y la primera vez que dio una respuesta expresa a esta pregunta fue en el caso Almonacid Arellano contra Chile. Y en ese caso la Corte dijo, bueno, todo el Poder Judicial, es decir, todos los jueces, cuando estén resolviendo casos, deben velar porque se cumpla lo que dice mi convención. Todos los jueces. Pero luego empezaron a llegar más casos donde no estaban involucrados puramente jueces del aparato judicial. Estaban involucrados agentes de policía, miembros o agentes del Ministerio Público de los diferentes estados, órganos administrativos, órganos políticos, etc. Y ahí la Corte Interamericana tuvo la oportunidad de ampliar su respuesta. Y eso fue en el caso Cabrera García versus México. Y en ese caso, la Corte Interamericana indicó: todo aquel que ejerza poder público, sea policía, sea magistrado del Tribunal Constitucional, debe aplicar la Convención Americana. Pero siempre surgen las inquietudes, digamos, o sea, ¿cómo un policía va a aplicar la Convención Americana? Pues, o sea, o como un órgano administrativo. Y la Corte Interamericana estableció que debe hacerlo respectivamente en el ámbito de sus competencias. Pongamos un ejemplo. 1. La Convención Americana establece que todas las personas involucradas en un proceso de naturaleza penal, judicial, administrativa, comercial, fiscal, cualquiera, tienen derecho a presentar pruebas, cualquiera. Nos encontramos con un procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo, y no establece la oportunidad de presentar pruebas. ¿Cómo sería entonces el actuar del órgano administrativo? ¿Será que el órgano administrativo debe emitir un reglamento en ese preciso momento solo para regular esa situación? ¿O será que el órgano administrativo debe primero hacer una propuesta de creación de reglamento, o quizá una propuesta de ley a través de los mecanismos respectivos, y una vez que tengan eso, procederán a resolver el caso? Y la respuesta es no. La Corte simplemente dijo: tiene que cualquier autoridad
hacer que se cumpla lo que dice la convención en el ámbito de sus facultades. ¿Qué quiere decir? Si no está regulado en el procedimiento, que se debe de dar la oportunidad de ofrecer y proponer prueba a alguna de las partes, o en este caso, en el ejemplo concreto, a una persona sancionada por un procedimiento administrativo, lo que corresponde es que al amparo y saltándose lo que dice la ley que no lo regula y aplicando directamente la convención, debe darle a la persona el derecho a presentar pruebas. Entonces, conclusión del paso número 2, todo el que ejerza poder público tiene la obligación de hacer cumplir los mandatos que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos. Y antes de pasar al paso número 3, que es donde quizá pueden sentir ustedes un poco más concreto el cómo aprovecharse de esto. A mí me gusta siempre, cuando hablo de tratados, y especialmente de jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto, me gusta recordar las palabras del profesor mexicano Miguel Carbonell. Y él, cuando explica el derecho constitucional, señala lo siguiente: él decía, en 1950 para atrás, las constituciones no tenían 200 artículos como hoy, solo tenían una regulación mínima de derechos, tenían una regulación mínima de la organización del Estado, ya, eso era una constitución. Y él señala que a partir de la Segunda Guerra Mundial surgió una corriente que se llama neoconstitucionalismo, que no es más otra cosa que las constituciones que ahora tienen un catálogo largo de derechos, una descripción larga y en muchos casos específica de la organización del poder público, y en otros casos también la regulación de formas de proteger la Constitución. ¿Por qué les digo eso? Porque Miguel Carbonell señala, y es correcto lo que él dice. Él dice, litigar en ese entonces para litigar yo únicamente necesitaba la convención, la Constitución, de ser necesario, porque no tenía mucho, o sea, ¿qué iba a sacar de la Constitución? Usualmente me fundamentaba en una ley. Hoy no. Hoy, la argumentación jurídica del siglo XXI, un buen memorial debe estar sustentado no solo en lo que dice la legislación ordinaria, no solo en lo que dice la Constitución, sino también en lo que establece los tratados internacionales y específicamente en este caso de derechos humanos, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y viene dentro de este segundo paso una siguiente interrogante. ¿Son vinculantes las sentencias de la Corte para el Estado de Guatemala? Y esta pregunta es válida. ¿Por qué? Porque Guatemala se comprometió a la convención, no a todo lo que se le ocurra un juez que integre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una pregunta un poco más de truco: ¿será que son vinculantes incluso si Guatemala no fue parte del caso? ¿O solo los vinculantes los casos dirigidos en contra de Guatemala? La respuesta fue resuelta por la Corte de Constitucionalidad, tanto en expedientes de inconstitucionalidad como de amparo, y su respuesta fue de forma afirmativa: son obligatorias. Desde que Guatemala acepta la convención, acepta a su vez la interpretación que haga de esa convención su corte, que en este caso sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es ahí, es en ese punto donde ustedes pueden tomar mucha ventaja en sus litigios. ¿Por qué? Porque muchos de los casos que les puedan llegar a sus manos ya pueden tener un precedente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero de que en el caso participó México, no importa. La Corte fue enfática, aunque no sea parte, por la simple y sencilla razón que esa jurisprudencia es interpretación última de los preceptos de la Convención Americana. Y vamos a ver un ejemplo que pasa a ser nuestro paso número 3. El paso número 3 es ejemplos de la Convención en acción. Casos concretos, o un caso concreto, donde la Convención ha sido aplicada y donde se ha determinado responsabilidad de parte de un Estado. Este caso justamente es contra Guatemala, más o menos reciente. Este caso viene desde el año 2000, y lo que sucedió en este caso fue lo siguiente. Había una empleada de la Procuraduría de Derechos Humanos, o sea, todavía de la Procuraduría de Derechos Humanos, fue destituida. ¿Pero cómo? Presentaron la denuncia por un posible incumplimiento al contrato de trabajo
de la trabajadora de la Procuraduría, y viene el director de Recursos Humanos de dicha entidad, revisa la denuncia, no le da la oportunidad de presentar pruebas, no le da el derecho de audiencia, con base en la sola denuncia dice: yo determino que está incumpliendo el reglamento interno del trabajo. Y los hechos que denuncian en contra de esta trabajadora, la señora Maldonado Ordóñez, son causales de destitución. Entonces, señora Maldonado Ordóñez, conforme a la denuncia y los artículos tales específicos del reglamento, queda usted destituida. La señora Maldonado Ordóñez planteó su recurso administrativo, no fue declarado por lugar. Planteó amparo, no le otorgaron la protección constitucional. La última vía que le quedaba era acudir al sistema interamericano. Acudió al sistema interamericano y después de un extenso proceso, la Corte Interamericana estableció que en este caso en concreto, el Estado de Guatemala era responsable por lo que había hecho el director de Recursos Humanos de un órgano del Estado. ¿Y cuál fue el error de este director de Recursos Humanos? No haberle dado la oportunidad de presentar pruebas. Ese fue el gran error. Dirán: sí, pero pues, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Ni siquiera el máximo tribunal constitucional. ¿Qué consecuencias tiene eso para el Estado de Guatemala? Además de lo que decía la licenciada, además de una mala reputación, o el dedo que decía ella que le queda al Estado de Guatemala por vulnerar derechos a los trabajadores como estos, además le toca corresponder una indemnización a la víctima por todo el tiempo que no trabajó, derivado de una mala decisión de un agente del Estado. Quiere decir, y esto ratifica, que cualquier acción que haga un órgano del Estado, de cualquier trabajador del Estado, puede acarrear responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por violación a cualquiera de los preceptos que establece la Convención. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio y pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, yo creo que todos acá ya han llevado hecho procesal penal. Todos saben que en la audiencia de primera declaración el juez tiene 3 decisiones. Primera, si decide o no ligar al proceso al sindicato. No ligó a proceso. Segunda, decidir si el cliente de ustedes, procesado o sindicado ya en ese momento, debe quedarse libre o debe guardar prisión preventiva. Perfecto. Nos vamos a quedar ahí para este ejemplo. El artículo 264 del Código Penal establece que no se puede otorgar medida sustitutiva, es decir, que el sindicado deberá guardar prisión preventiva aunque demuestre que no va a interferir en el proceso, que no va a ser un obstáculo a la persecución penal, y aunque demuestre que está súper arraigado en el país y que no hay modo que se corra. O sea, de hecho, puede probar, va a estar encadenado en su casa y que no va a salir, pero el artículo 264 establece que si esa persona es indicada o procesada por homicidio doloso, asesinato o parricidio o cualquiera de los otros delitos, aunque demuestre que no concurre en ninguno de los peligros, él debe guardar prisión. ¿Lo sabemos? Perfecto. Y aquí viene la magia de la Convención Americana y su jurisprudencia. Porque esto que está en un Código Procesal Penal, un juez, y lo han hecho en algunas ocasiones, han otorgado las medidas sustitutivas por los delitos que aparecen. Lo han hecho, y uno puede decir: no, es una resolución violatoria del Código Procesal Penal. Sí, en apariencia, tomando en cuenta solo el Código Procesal Penal, sí. Y es aquí donde ustedes pueden tomar ventaja y aprovecharse de este tipo de eventos y tomar en cuenta lo que se comparte. ¿Por qué? Porque sí se puede otorgar medida sustitutiva, no obstante que el Código Procesal no lo establece, por vía de una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa sentencia es, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la sentencia del caso de Picle y otros versus México. Esta sentencia recién la dictaron en el 2022, pero fue notificada este año, o sea, es reciente. Y esta es la sentencia que yo les comentaba, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a México: México, tu constitución, sí, pero este derecho constitucional
no me importa, el derecho interno, tu constitución es inconvencional, respeta lo que dice mi convención. ¿Qué decía la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? El artículo 19 de la Constitución mexicana establecía la figura que en México le llaman la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es eso? Es lo mismo que establece la norma que les acabo de presentar del Código Procesal Penal. Es decir, son reglas que el legislador pone y dice: en estos delitos, no me importa si ya te probaron, señor juez, que la persona está arraigada y que no va a interferir, no me importa. Cuando sea procesada por esos delitos, tú vas y lo encierras preventivamente. Punto. Eso establecía la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y la Corte Interamericana estableció que eso es contrario a la libertad personal de las personas. ¿Por qué? Porque toda decisión debe estar basada en hechos presentes, palpables, que el juez debe evaluar, y no que un legislador de facto establezca y no permita al juez hacer este test de proporcionalidad. Entonces, en este caso, la Corte Interamericana estableció que era inconvencional, que se había violado la Convención Americana a través del derecho a la libertad personal, y dijo: cada vez que un juez quiera dictar un auto, una resolución respecto de la prisión preventiva, debe tomar en cuenta estos 4 aspectos, no más. No me fundamenta que su constitución o que su ley nacional establece que no se puede. No, es que eso no es motivo racional para la Convención Americana. Debe estar sustentada en hechos concretos. En consecuencia, cuando les toque algún día un caso donde tengan que defender a alguien por asesinato y el argumento del Ministerio Público sea: no, señor juez, pedimos que se dicte auto de prisión preventiva porque el Código Procesal Penal así lo establece, aquí salen las técnicas de argumentación que Miguel Carbonell señala como las técnicas de argumentación del siglo XXI, donde ya no nos basamos solo en la ley y en el texto formal, donde le damos valor a jurisprudencia como esta. Y entonces, en este caso, aunque el juez no puede decir: declaro inconstitucional con efecto de ergador el Código Procesal Penal porque viola la Constitución Americana, aunque no lo puede hacer, en el ámbito de su competencia, lo que toca hacer es simple y sencillamente darle preferencia a la Constitución Americana sobre lo que establece el Código Procesal Penal. Y así de sencillo logran ustedes una decisión diferente a lo que se esperaba al inicio del proceso. A modo de anécdota, siempre es importante comentar que pues a Guatemala no es común que le vaya bien en este tipo de procesos. Es altamente regular que siempre salga condenado, pero pues cuando le ha ido bien, pues es meritorio mencionarlo. Y me gustaría citar en este caso, o en este momento, uno de los recientes casos en los que ha litigado Guatemala ante la Corte Interamericana y donde ha sido resuelta, que fue en el caso Hendrix contra Guatemala. Era el caso de un norteamericano que estudió Derecho como nosotros, se graduó, se fue al colegio, se quiso inscribir y le dijeron: sí, como abogado, pero no como notario. ¿Por qué? Porque no tenía el tema de arraigo, entre otras cosas. Promovió acción constitucional de amparo, la Corte de Constitucionalidad avaló, lo estableció por el Colegio de Abogados y dijo: no, usted puede ser abogado, pero no notario. Sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando discriminación. Y es que la discriminación es uno de los principios que todos los estados, parte de la Convención Americana, están obligados a respetar. Afortunadamente para el Estado de Guatemala, la Corte Interamericana le dio la razón al Estado de Guatemala y sus argumentos fueron los siguientes. La Corte dijo: yo ya revisé todos los códigos del notariado de Latinoamérica y fíjese, señor Hendrix, que todos piden que usted resida ahí y usted no reside. Y ese requisito no es caprichoso, porque en esos países a los notarios les dan un protocolo que tiene que fiscalizar el propio Estado por cualquier error que se cometa ahí y sancionarlo. Entonces, a usted no lo están discriminando solo porque no vive en Guatemala, lo están discriminando porque hay un motivo racional para hacerlo. Y ese fue el caso más reciente donde Guatemala ha salido avante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Interesante, se lleva notariado. En ese caso se analizó el sistema notarial de tipo latino como el de Guatemala. Un ligero error, desliz que se le fue a la Corte. El experto que acudió ante la Corte
le sostuvo que en Guatemala el tema de titulación superior lo trabajan los notarios. Todos sabemos que no es cierto, den por omitida esa parte, pero pues se entiende, no son expertos en derecho guatemalteco. Y pasamos a la siguiente presentación, y en este paso 4 vamos a conocer la parte 2. La parte 2 de la Convención Americana, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que así le denominan los santos publicistas doctrinarios. Yo creo que esta analogía les puede ser muy útil para entenderla. El sistema interamericano, por sistema interamericano me refiero a la forma en que se pueden llevar juicios ante la Corte Interamericana y demandar a un Estado. El sistema interamericano se parece mucho a un proceso penal de acción pública en Guatemala. Y para explicarlo, voy a citar el siguiente ejemplo. Uno, si por ejemplo, bueno, pongamos un ejemplo concreto. El asesinato es delito de acción pública o de acción pública de peligro de instancia particular o de acción privada. De acción pública, el asesinato es acción pública. O sea, no tenemos que denunciarle al Ministerio Público. O sea, si se entera, va e investiga. No, nadie tiene la obligación de instarlo. Por el solo hecho de conocer la posible comisión del delito, que sea de acción pública, va e investiga. Ok, claro. Perfecto. Supongamos que a mí me asesinan un familiar y yo soy abogado, perfecto. He estudiado Derecho Penal y Procesal Penal y yo sé cómo manejar un proceso. De repente trabajé en el Ministerio Público y tengo experiencia en investigación de procesos y cómo llevarlos a un juzgado. Si voy yo como familiar de la víctima en calidad de agraviado y le pido al juez, señor juez, aquí le traigo fotos del cadáver, yo lo llevé con un médico que conozco, aquí está el dictamen donde certificó la causa de muerte, aquí tengo el video donde aparece el procesado o sindicado denunciado matando a mi familiar. Por favor, cítenos a primera declaración que yo lo voy a acusar. Un juez va a hacer eso, es decir, un juez va a señalar a audiencia de primera declaración que yo, como abogado particular, se lo pida, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, porque en esos casos el único que tiene la acción pública es el Ministerio Público. Es decir, solo el Ministerio Público puede llegar y decir, señor juez, cite a tal persona a primera declaración. Si llega un particular no le van a hacer caso. Lo mismo pasa con el sistema interamericano. A la Corte Interamericana no puedo llegar yo y decir, señores jueces, en este momento denuncio el Estado de Guatemala porque se dictó una sentencia en mi contra y me condenaron a tanto la pena de muerte y por favor declare a Guatemala responsable y ordene que viertan esa decisión. No se puede. Los únicos que pueden presentar demandas ante la Corte Interamericana son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los estados. ¿Qué quiere decir? Que la Comisión Interamericana funciona como un ministerio público. Es decir, si yo tengo por las pruebas que se ha violado un derecho reconocido en la Convención Americana, voy y presento denuncia, no ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ellos son los que van a establecer si el caso tiene mérito o no para llevarlo ante la Corte Interamericana y que eventualmente esta Corte dicte una sentencia declarando si hay o no responsabilidad del Estado de Guatemala. Entonces, por eso hago esa semejanza. Se parece mucho a lo que pasa con un delito de acción pública en Guatemala, porque ya no puede ir directamente ante el juez, tiene que ser el Ministerio Público, y en el caso del sistema interamericano es la Comisión Interamericana. ¿Cómo se hace? Paso 1. Tienen que ustedes verificar o cerciorarse que han agotado todos los recursos. Esto incluye el amparo. Por ejemplo, si yo tengo un caso y me sentencian en materia penal en primera instancia sin pruebas, o sea, literalmente no hay una prueba que me incriminara, pero fui sentenciado, o sea, hay razonamientos. Y yo digo, no, pues es notorio, o sea, si yo voy ahorita ante la Corte, ahorita traen el Estado de Guatemala. No, la Convención Americana establece que se deben agotar todos los procedimientos internos. Esto solo tiene un propósito: darle la oportunidad a los estados parte de enmendar su error. Si no lo hacen y agotados todos
pero todos los mecanismos, ahí se puede acudir ante la Comisión Interamericana. ¿Cuál es el plazo para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana? 6 meses. Son plazos fatales. Han presentado denuncias 6 meses y medio, han alegado complejidad. La comisión ha sido tajante. Cuando no se presentan los 6 meses, y no es como acá, no, días hábiles, no. Se parece al amparo, todo, corrido, 6 meses. Entonces, tomen en cuenta. Y aquí me gustaría hacer un punto. Será súper fácil presentar una denuncia ante la Corte Interamericana. O sea, yo pongo y digo, tengo indicios de que se ha violado el derecho de defensa, en este caso, y que se ha tramitado en el expediente 227-2021 en Guatemala, en el Juzgado de Primera Instancia Penal de San Marcos. No. Recientemente he tenido la oportunidad de ser parte de 2 equipos jurídicos que han promovido denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una de ellos me llama la atención, encabezada por un estudiante de Derecho. O sea, el estudiante de Derecho, que había recibido algunas especializaciones, encabezó el equipo jurídico que presentó esta denuncia ante la Corte Interamericana. ¿Cómo son las denuncias que se presentan ante la Corte Interamericana? Se asemejan mucho, pero mucho, a una casación y a un amparo. Es decir, esos memoriales, literalmente, son una microcirugía de lo que quieran. Esos memoriales llevan una argumentación técnica y mega pesada de los estándares que ha fijado la Corte Interamericana. No es sencillo. He visto en un caso se presentó una denuncia así súper sencilla, que me condenaron de tal fecha y que sucedieron tales vicisitudes y por eso creo que violaron tales derechos humanos. La Comisión Interamericana simple y sencillamente dijo, de la lectura de la denuncia no se ve ningún posible agravio, por lo tanto no se admite a trámite la denuncia. En uno de los casos que les comentaba, estamos en el paso número 6, solución amistosa, y va avanzando. En el otro caso, era un mega memorial, se creía que se tenía la razón, pero la comisión, después de un estudio profundo, mandó a pedir pruebas adicionales, argumentación adicional, y declaró que la denuncia no es admisible. En esos casos, ¿qué procede? Pueden plantear una reconsideración, que la conoce la misma comisión, pero no los que decidieron en primer lugar, sino que nombran otros comisionados que resuelven y son los que en última instancia establecen si hay mérito o no para avanzar con el caso. Entonces, recapitulando: 1. Presentamos la denuncia ante la Corte Interamericana en el plazo de 6 meses, una vez que hayan presentado todos los recursos que establezca la legislación nacional. Paso 2. Si la comisión establece que hay posibles indicios de violaciones a la Convención Americana, emitir un informe de admisibilidad. Después de eso, procede a analizar y a recabar pruebas de donde el Estado parte de los denunciantes, hacer investigaciones propias y emite un informe de fondo. Con ello decide y concluye si ha existido o no en efecto una violación. Antes de llevar el caso ante la Corte Interamericana, invita al Estado parte y al denunciante a que solucionen el problema en una tipo conciliación. Si no se logra llegar a un acuerdo, la Comisión Interamericana presenta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y con eso pasamos a la siguiente diapositiva, que es la segunda parte de este sistema interamericano. La primera parte del sistema interamericano se tramita ante la Comisión y la segunda ante la Corte Interamericana. Ante la Corte Interamericana, el procedimiento tiene 4 etapas: fase escrita, fase oral, sentencia, supervisión de ejecución de sentencia. En la fase escrita, ¿cómo se inicia? Con la demanda que presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le dan audiencia a las víctimas, porque como yo les decía, que quien demanda en esos casos es la comisión, no la presunta víctima. Le dan audiencia al Estado y luego pasan a la fase oral. Reciben peritos, presentan alegatos de vista, por último la sentencia. Procedimiento muy sencillo, eso sí muy largo, y la última etapa, que es la supervisión y ejecución de la sentencia. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y un último pequeño detalle: ¿cómo pueden ustedes conocer la jurisprudencia? Es decir, ¿cómo accedo yo a las sentencias? Pues fácil. La Corte Interamericana, en su portal, tiene el listado de todas las sentencias.
Recién hoy le hice el último chequeo por haberse publicado un caso que tiene pendiente, pero no. Hasta el día de hoy, arriba de 500 sentencias ha dictado a lo largo de su historia, más o menos 40 años, son bastantes sentencias. Pero la Corte también ha facilitado mucho la tarea para los abogados y ha realizado cuadernillos dedicados solo al debido proceso. Por ejemplo, la Corte Interamericana tiene cuadernillos, como compendios, donde menciona todos los párrafos de sus sentencias donde ha hablado del debido proceso. Entonces eso hace la tarea mucho más fácil, porque si yo tengo algún caso donde tengo que argumentar alguna violación al debido proceso, voy y busco el cuadernillo número 12 del debido proceso. Ahí está el cuadernillo del derecho a la vida, del derecho a la libertad de expresión. En realidad tiene un cuadernillo por cada uno de los derechos sobre los cuales ha dictado sentencia la Corte Interamericana. Y un punto adicional, también tiene cuadernillos dedicados a cada uno de los países. En el caso de Guatemala está publicado el cuadernillo donde tiene todos los extractos más importantes de las sentencias dictadas en contra del Estado de Guatemala. Y muy bien, pasamos a la siguiente, y con ello termino de presentarles el primer tratado, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pasamos al segundo tratado. Este tratado quizás sea un poco más apetecible a los que gustan un poco más del derecho mercantil, y es la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. Guatemala es parte, sí, y por eso la estimo relevante, porque después de la Convención Americana, yo considero que este es uno de los tratados en materia comercial que posiblemente se vayan a encontrar ustedes en su práctica profesional. ¿Sí? Muy bien, paso uno, nuevamente conozcamos la convención. Esta convención fue firmada en Viena. En el caso de Guatemala la aprobó hasta el año 2018, la ratificó hasta el año 2019 y entró en vigor para Guatemala el 1 de enero de 2021. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí, ¿por qué? ¿Por qué crearon esta convención? ¿Por qué está este tratado? Y este tratado es de alto beneficio para los mercaderes, para los comerciantes. ¿Por qué? Porque este tratado regula la compraventa de mercaderías entre mercaderos o comerciantes, y que siempre y cuando sean o tengan una connotación internacional. ¿Por qué se vieron los estados en necesidad de crear un tratado como este? Porque si, por ejemplo, viene un empresario estadounidense y un empresario chino, celebran un contrato de compraventa, el chino no se va a querer someter a las leyes de Estados Unidos, ni el estadounidense se va a querer someter a las leyes de China, obviamente. O sea, aparte de lo político, obviamente no se van a querer someter uno al otro. Puede ser ego empresarial, sí, puede ser porque también no conocen el sistema del otro estado o otros motivos. Por esa razón crearon este tratado. Y este tratado regula los derechos y obligaciones que surjan de los contratos de compraventa en los que estén incluidos dos comerciantes, siempre y cuando la compraventa sea internacional. Este tratado tiene más partes. Las tres relevantes son la primera, ámbito de aplicación; dos, la formación del contrato; y tres, los derechos y obligaciones de las partes. ¿Cuándo puede ocurrir esto? A modo de contexto, 17 países de Latinoamérica ya son parte de la convención. Esta convención, sus siglas en inglés son CIG, es mucho más fácil que decir todo el nombre, la voy a tratar de esa manera. La CIG ha sido adoptada por 17 estados de Latinoamérica, 95 a nivel global, entre ellas las mayores potencias económicas, con las cuales casi todos los estados hacen comercio, incluido China, incluido Estados Unidos, incluida la Unión Europea. ¿Cómo funciona este contrato? Ok, Guatemala hace un café buenísimo, lo exporta hacia Estados Unidos, y en el contrato fijaron precio, fecha de entrega, forma en que se va a transportar la mercadería y calidad del café. Punto. No establece si hay un conflicto, si es que, por ejemplo, el vendedor se atrasa y envía tarde el pedido, o si el comprador viene y no hace el pago completo. No establece el derecho de qué estado va a ser aplicable. Y aquí surge la convención, la CIG. La CIG establece que
en los casos que hay una compraventa internacional de partes provenientes de cualquiera de los estados que sean miembros de la CIG, van a aplicar las reglas que establece este tratado. Quiere decir que no va a aplicar el Código Civil de Guatemala, ni el Código Unificado de Derecho Comercial del Estado de Nueva York, ¿no? Va a aplicar la CIG, la Convención de Viena sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. Un paso adicional. ¿Qué pasa si en ese mismo contrato el estadounidense y el guatemalteco dijeron este contrato estará regido por el derecho de Guatemala, por las leyes de Guatemala? En ese caso sigue aplicando ese tratado. ¿Pero por qué? Podría ser la pregunta. La respuesta es que porque este tratado suplanta los códigos civiles y comerciales y se convierte en ley para todos los que sean parte de este tratado. Y en este caso no tenemos un tribunal internacional como la Corte Interamericana donde buscar jurisprudencia, es decir, cómo interpretamos los artículos de la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Pero sí hay una respuesta. El artículo 7 de este tratado establece que todos los estados parte deben promover la aplicación uniforme de estos tratados. ¿Eso qué significa en la práctica? Que si yo estoy en Guatemala y me entero de que están aplicando mal algún artículo de la CIG, por ejemplo, digamos el artículo 18 que habla de la aceptación del contrato. Si yo, por ejemplo, me entero que en Guatemala están diciendo un juzgado de lo civil que el contrato para ser válido debe estar por escrito y yo no puedo presentar testigos porque el contrato es de 100,000 quetzales y por lo tanto excede el monto para hacerlo verbal. Si yo me entero de eso, voy a esta convención que aplica, porque no aplicaría el Código Civil, y verifico que la convención no establece ningún requisito de escrituración. Por lo tanto, perfectamente lo puedo probar con testigos. Y de repente me entero que hay un caso allá en Bulgaria donde interpretaron el artículo 18 de esta convención y dijeron lo que yo estoy diciendo, que sí se puede cerrar un contrato verbal por el monto que sea. Lo que puedo hacer es traer ese caso, citarlo aquí ante el juez guatemalteco con la traducción respectiva, y ese juez guatemalteco está en la obligación de tomar en cuenta esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el artículo 7 de este tratado establece que todos los estados deben promover la aplicación uniforme de los artículos de esta convención. Siguiente, por favor. ¿Quién aplica la convención? La misma pregunta que hicimos con la Convención Americana. En este caso, no es cualquier autoridad, solo son dos. Uno, los jueces que tengan conocimiento de un caso, es decir, que se haya demandado ante un juez de lo civil, o número dos, los jueces privados o técnicamente los árbitros, a quienes se les haya encomendado la resolución privada del caso. Siguiente, por favor. Muy bien, paso 3. La CIG o la Convención en Acción. Por lo reciente, jurisprudencia guatemalteca aún no tenemos sobre esta convención. Hay unos casos que todavía están en primera instancia, no han llegado a las altas cortes, por lo tanto todavía no son públicas las sentencias, pero este tratado ya está en implementación en los tribunales de justicia de Guatemala y en algunos arbitrajes. Entonces, si quisieran conocer ustedes un poco más de esta convención, simple y sencillamente van y buscan jurisprudencia de otros países. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva. La CENUMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, digamos, haciendo algo parecido de lo que hace la Corte Interamericana, ha hecho un cuadernillo, le llamo compendio, donde ha reunido en idioma español, con su respectiva traducción, las mejores sentencias que han emitido distintos tribunales del mundo sobre la CIG, sobre la Convención sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. Y por lo tanto, ese compendio, en caso de tener algún caso ustedes, es demasiado útil. Si ustedes quisieran evaluar de primera mano las sentencias, también hay un buscador creado por la propia CENUMI, que es el buscador Cloud. En el buscador Cloud ustedes pueden encontrar interpretación de cualquiera de los artículos. Por ejemplo, ponen el artículo 14 sobre la oferta en el contrato y en automático les aparecen todas las sentencias que este buscador haya guardado
para poder ofrecerles, y en esos casos pueden ustedes evaluar de primera mano lo que han establecido esos tribunales. Eso sí, usualmente las sentencias en estos casos están en los idiomas oficiales, por ejemplo, si fuera Bulgaria, búlgaro, si fuera China, chino, y lo más cercano que pueden encontrar es una traducción al idioma inglés. Entonces, tocaría ponerse un poco más pilas en esas clases para poder interpretar adecuadamente estas sentencias. Por último, me gustaría mencionar que me gustaría tomar un poco la pregunta que hicieron al final y que abordó la licenciada, y que se refería a qué preferimos, tratados de derechos humanos o tratados comerciales. Preguntaza porque recientemente ante esta Comisión de Naciones Unidas sobre el derecho mercantil internacional le hicieron esa pregunta. Le dijeron, mire, investigue, porque los estados no están tomando medidas para cuidar al medio ambiente, porque con eso se evitan demandas millonarias de los inversionistas. Y la pregunta es, ¿es un inversionista demandar a un estado? Sí. Guatemala es parte de cientos de tratados de inversión donde se protegen a los inversionistas. Y por esa razón, para los que no son abogados, pues es entendible la pregunta. Cuando estaba Caramina, por ejemplo, y decía, sí, pero ¿por qué Guatemala no amplía las regalías, que están vendidos, que no sé qué? No, jurídicamente no se podía. O sea, sí lo podían hacer, pero se atenían a las consecuencias. Guatemala tiene un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, México y Canadá. Ese tratado establece que no se pueden variar las circunstancias en que se hizo una inversión. Al momento en que se hizo una inversión, las regalías eran bajas. Si Guatemala incrementaba las regalías, la mina no se la complicaba. Simple y sencillamente demandaba en arbitraje internacional de inversiones al Estado de Guatemala y le reclamaba todas las pérdidas que hubiese perdido con mora e intereses. Es decir, que lo que hubiese recuperado Guatemala se hubiera reclamado un 200 o 300%. ¿Ya pasó en África? Sí. Y literalmente vaciaron el Estado del presupuesto. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cuestiones, siempre es de tomar en cuenta que cuando a veces no se hacen algunos movimientos por parte del Estado, es porque se ha comprometido. Entonces, respondiendo a esa pregunta está en debate. Recientemente el comisionado de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha fallado en contra de los inversionistas. No ha fallado porque no es una decisión, pero ha emitido una opinión en contra de los inversionistas y ha dicho, sí, los tratados que protegen a los inversionistas y comerciantes sí van en contra de los derechos humanos. Reciente, la compartimos, no, porque la verdad la mejor opinión que uno puede tener es conciliemos, es decir, protejamos los derechos humanos, pero también protejamos los inversionistas. O sea, no va a avanzar la economía si desprotegemos a los inversionistas y le damos prioridad a los ciudadanos y a los derechos humanos que les corresponden. Entonces, es una pregunta no tan fácil de responder, solo puedo decir que está debatida y si quisieran ahondar más en el tema, pues pueden buscarla. Es una opinión que se refiere, la CENUDMI, dice la CENUDMI ataca al arbitraje de inversión que protege a los inversionistas. Muy bien, y con ello pasamos a nuestra última presentación. Me gustaría dar un dato curioso. La CISG, la Convención esta de Compraventa Internacional de Mercaderías, es muy querida en el mundo, bastante. Aquí somos nuevos porque recién la hemos ratificado, pero en el mundo es amada esa convención. Y de hecho es la única convención que tiene una canción. Cuando puedan escucharla, la pueden poner en YouTube, le ponen CISG Song en inglés, o sea, la canción de la CISG Song. Y es básicamente, esa canción es tan fabulosa porque la letra está compuesta por pequeños extractos de jurisprudencia. La más chistosa es la siguiente. Esta convención establece que cuando un comprador recibe la mercadería, tiene el deber de inspeccionarla. Y si no la inspecciona, se atiene a todos los errores con que vengan. Entonces, ¿qué quiere decir? El comprador al momento de recibir la mercadería en su sede tiene que revisarla y decir, no, aquí hay un error, por favor, de una vez. Y la Corte Suprema de Alemania, en 1990, estableció que eso es fácil, que es súper sencillo y que 5 minutos son suficientes para evaluar cualquier tipo de mercadería. Entonces,
uno de los párrafos de esta canción es justamente que cuando termina y el cantante dice, bueno, ya me voy, que la Corte Suprema de Alemania dice que yo solo tengo 5 minutos para inspeccionar mi mercadería. Dato curioso, como les decía, es la única convención que tiene una canción y es muy querida a nivel internacional. Entonces, pues, eso solo debe quizá darles ahí una pequeña idea de lo importante que es y quizá despertar un poco la curiosidad por investigar sobre este tipo de tratados que cuando ya les llegue la oportunidad seguramente van a poder afrontar estos casos con mucha propiedad. Muy bien, y con ello termino la presentación. Espero que les haya gustado y que